Bueno, pues ya tenemos aquí a la pequeña de la casa, Cricut Joy. Es la nueva herramienta de Cricut y desde que la vi pues me pareció una herramienta muy útil y creo que probablemente sea una de las herramientas del 2020. Es mi opinión personal, pero es que me parece una herramienta muy útil por su tamaño para quien ya tiene plotter. En mi caso yo tengo plotter, pero el hecho de que sea tan pequeñito hace que sea muy práctica. Y hay veces que tenemos que cortar cosas muy pequeñitas o hacer cositas muy pequeñas y la verdad pues el tener que estar a lo mejor trabajando con la máquina tan grande para algo tan pequeñito pues algunas veces cuesta trabajo el hecho de ponerte. Luego una vez te pones ya ha pasado todo, pero cuesta trabajo algunas veces el tema de para hacer cosas tan pequeñas o una cosa sola, el tener que poner en marcha toda la máquina. Además se puede trabajar con el móvil, con la aplicación y con iPad si tenéis, con lo cual lo hace más versátil. Y claro, para quien no tenga un plotter, pues es una herramienta, una persona que no tenga plotter porque no tenga espacio, pues es una herramienta que ocupa menos que una Sisi, yo creo. Vamos a verla. Ay, qué nervios. ¡Qué nervios! Por lo que he visto en los vídeos... ¿Ves? Es que es súper pequeñita, qué mona, por favor. Mirad qué cosita. Es que ocupa menos que una Sythis y te puede dar un servicio más personalizado porque tienes que cortar un nombre, como por ejemplo cortar cualquiera de estas cosas que vais a ver en el tutorial siguiente de estos nombres o solo esto, pues cuesta mucho trabajo el ponerte solo para esto y tienes esta cosita pues que te permite trabajar más rápido, más ligero. Y para quien no tiene plotter pues puede personalizar mucho mejor que si es con unos troqueles, que tiene que hacerse con muchos troqueles si quiere diferentes fuentes. Con Cricut, al tener un montón de fuentes en el mismo programa de Cricut, pues puedes hacerlo todo más personalizado. Además que al cortar diferentes materiales, pues puedes añadir muchas cosas aparte de el scrap. Vale, vamos a ponerla. Es muy importante que la pongamos recta, ¿vale? Sería así y así. Tiene el protector este. Por favor, mirad qué cuchilla. Es que es tan chiquitina. Una de las cosas que se quejaba mucho la gente era de que hayan elegido una cuchilla diferente y que nos sirva para quienes tenemos Cricut Maker. El SEO de Cricut ya lo explicó en un blog, en un post de su Facebook, diciendo que obviamente lo que querían era una herramienta pequeña, querían aprovechar al máximo cada centímetro para que sea pequeña, y si ponen un carro igual que el de Cricut Maker, ya no podían reducir tanto el tamaño. Para conseguir este tamaño tuvieron que modificar también el tamaño del carro y por tanto el tamaño de la cuchilla. Me parece tan mona, por favor. Bueno, pues esta es la herramienta y vamos a ver qué es lo que trae la caja. A ver. Vale. Tiene el adaptador de corriente. El conector, donde se enchufa. Vale, aquí atrás. A ver, patina. Me pongo en medio, disculparme, pero tengo que enchufarla. Vale. Oh, vamos a ver qué más trae. Bueno, tiene el cable, este que es el enchufe americano y yo el que he puesto es el europeo. También viene un bolígrafo, un rotulador. Los venden por kits con varios colores
y de varios, con puntas de diferentes grosores. Esta es la de 0,4, ¿vale? No sé si podéis ver bien, es muy finita. Y simplemente pues quitamos y se queda, además se queda súper bien sujeto, ¿vale? Queda bastante bien sujeto. Y podríamos escribir, por ejemplo, para hacer algo así. Yo esto, por ejemplo, lo hago, lo imprimo y lo corto. A ver. Esto, que es lo que habéis visto en algún que os he mostrado antes. Pues con Cricut, en lugar de estar diseñando, imprimiendo, para no imprimir solo una, ya hago varias del tirón porque vais a estropear una cartulina. Entonces, para imprimir solo una cosa tan pequeñita, pues con esto puedes escribir el texto y luego recortarlo, sin tener que dar tantas vueltas ni tener que recortar tanto. Es por lo que digo que me parece una de las herramientas más versátiles de este año. ¿Y qué más trae por aquí? A ver, trae este sobrecito. Pone Open Me. Ábreme. ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos una muestra de papel, de cartulina, para hacer una tarjeta. Tenemos una muestra de vinilo. Y tenemos pues los papeles de la garantía. Y además viene con el tapete básico, el verde, ¿vale? Yo también me he pedido el tapete especial para tarjetas. Me he pedido este tapete, pero de 12 pulgadas. Es el mismo ancho, pero de 12 pulgadas. Y me he pedido algo más que no me acuerdo, pero todavía no está. ¿Qué os parece? No me digáis que no es una monada. Es que está pequeña. Es que la puedes tener aquí, al lado. O sea, es que hasta decora. Y la tienes y en un momento abres, entras en tu móvil y al lío y ya estás trabajando. Bueno, decidme vuestras opiniones. Vale, lo primero que vamos a hacer, si no tenéis cuenta con Cricut, es vuestra primera herramienta, es descargar. Yo lo que estoy haciendo ahora es que veáis cómo funciona con el móvil, ¿vale? Hasta ahora he trabajado con el ordenador, pero de hecho he querido registrar la máquina con el ordenador, pero no sé, no me detecta por Bluetooth la máquina. Y no sé si sea problema del ordenador, con lo cual, como quiero probarla ya, voy a probar con el móvil, que sí que sé que tiene Bluetooth y lo puedo hacer ya. Lo primero, si no tenéis cuenta con Cricut, crearla, ¿vale? Yo ya la tengo creada, se ve ahí, con lo cual el siguiente paso es, a ver, vamos a ver, seleccionar máquina, le damos a Cricut Joy, que es con la que queremos trabajar, pero primero tenemos que configurar Cricut Joy. Enchufa y enciende Cricut Joy. Toque y continúa para conectarte. Vale. Se requiere acceso a Bluetooth. Le damos acceso. Permitir siempre. Le vamos a dar a más. Y ya nos la ha detectado, con lo cual vamos a emparejar. Vincular. Ya está. Conectamos. Y ahora me pide actualización. Vamos a actualizar. Lo que os he comentado, desde el ordenador se debe de poder hacer también, pero no sé si es que mi móvil, mi portátil no tiene Bluetooth o tengo algo mal configurado, y como la intención era que quería probarla ya, pues no me podía esperar y, y he decidido hacerlo además con el móvil porque nunca he trabajado con el móvil. Sigue actualizando. Vale, le damos a siguiente. Una vez ya me lo ha detectado, lo tengo emparejado, lo he conectado, le vamos a dar a aceptar los términos y
registro. Probemos con un corte. Selecciona la imagen para comenzar. Pues, a ver, ¿cuál puedo? Este me gusta. Le damos a siguiente. Prepárate para el corte. Paso 1. Confirma que la cuchilla esté en su lugar y que el cabezal esté cerrado. Vale, confirmamos que la cuchilla ha llegado hasta el tope del todo, ¿vale? Y que está cerrado. Paso 2. Inserta el vinilo inteligente debajo de las guías y hacia arriba. Es decir, el vinilo lo vamos a colocar con la parte hacia arriba. Para comenzar a cortar, toca el botón Ir. Pues le damos a Ir. Una cosa que estoy observando es que hace mucho menos ruido que cualquiera de las otras más grandotas. Y en pantalla podemos ir viendo cómo va el corte en curso, ¿vale? Se va completando la rueda según va avanzando el corte. Si queremos en un momento dado, porque tenemos algún tipo de problema, parar, tenemos el botón de pausa para cancelar el corte. Vemos que nos indica que el corte de prueba ya está completo. Le damos a siguiente y ya pues nos indica gran trabajo. Para continuar toco el botón de descargar. Le damos a descargar y la máquina suelta nuestro vinilo. Si es la primera vez que trabajáis con un plotter, pues os va a venir muy bien el paso a paso que nos va explicando en la pantalla. Retira la imagen cortada del soporte, que es lo que vamos a hacer. Voy a cerrar la Cricut y la aparto. A ver, que alejo un poquito. Y lo que voy a hacer es, con las tijeras, cortar el diseño, porque yo absolutamente todo lo que sobra lo guardo para utilizarlo, para aprovecharlo. Ahora, si eso, hacemos una prueba aprovechando los restitos que nos han quedado. Primero quitamos lo que es la parte exterior. Es un vinilo que se pela, la verdad, bastante bien. Vale, ahora lo que hago es ir quitándole el vinilo sobrante. Yo utilizo la herramienta esta de Cricut, o sea, de Cricut de Silhouette, ¿vale? La de Cricut no la tengo. Solo me compré en su día el kit de costura porque de momento cualquier herramienta de estas de pelado la tengo ya de la marca Silhouette. Y la verdad me apaña bien. Incluso es que tampoco estoy muy acostumbrada a utilizarla porque me apaño muchas veces hasta con si es un diseño así grande, con el dedo lo voy quitando. Y sobre todo, como mejor se pela es apoyado en algún sitio rígido. Lo estoy haciendo así para que lo vierais, pero me voy a apoyar porque si no me cuesta mucho trabajo hacerlo sin ningún tipo de apoyo.
Vale, ya lo tenemos completamente pelado, así que os voy a decir cómo se... Para quien no lo sepa, obviamente, quien tenga plotter ya sabe cómo funciona, pero hay muchas personas que no tienen plotter y no saben cómo darle utilidad en el caso de, por ejemplo, el vinilo o el vinilo textil. Cogemos un adhesivo para transferencia del diseño, ¿vale? Yo utilizo el de los forros de los libros, ¿vale? Cuando es un diseño grande, tengo un rollo súper grande, más alto que yo el rollo, para cuando tengo que diseñar, o sea, algún texto o algo muy grande para una pared, sí que ya tiro de ese vinilo grande, pero para estas cosas pequeñitas utilizo el forro de libro. Entonces ahora pegamos el plástico del forro del libro, la pegatina, y hacemos presión sobre el diseño. Vale, cojo la espatulita también, la de Silhouette, porque la de Cricut no la tengo. Y vamos tirando del diseño de tal manera que se queda en el plastiquito. ¿Vale? Lo traspasamos al plástico. Y yo lo voy a pegar sobre esta taza fluorescente para que se note bien. Hacemos bien presión desde el centro hacia los lados. Y ahora retiramos el protector con cuidado. Ya tenemos nuestra taza personalizada. Voy a la aplicación para mostraros cómo dibuja. Para ello le doy a nuevo proyecto y le doy a texto. Cargo una fuente del sistema, pues así esta por ejemplo, que pongo un texto, escribo abajo, sonríe. Es gratis. Vale. Y aquí le voy a dar a editar para centrar un poquito. Si queréis algún vídeo luego explicando un poquito cómo funciona el programa en el móvil. Una vez tengo aquí el texto que quiero que me escriba, lo que hago es darle a editar y me salen varias opciones y le voy a dar donde pone cortar, porque no quiero que me corte, quiero que me dibuje. Y aquí le decimos el tipo de bolígrafo que le hemos puesto. En este caso es el que viene por defecto, el de 0,4, pero luego podéis ponerle cualquier otro de los que marcan aquí. Uno de caligrafía, uno de 1.0, de 0,8, de gel, extra fine point. Yo elijo este y elijo que es el negro, ¿vale? Y una vez lo tengo, lo que hago es darle a hacerlo. Le digo que en tapete y le digo donde quiero que me escriba. Le doy a continuar. No sé por qué siempre me equivoco o esto está mal porque tengo que emparejar y desemparejar. O es que soy muy adelantadilla y hago algo mal. Bueno, pero ya lo tengo. Le decimos que vamos a escribir sobre cardstock. Ya nos dice que si tenemos cargado el bolígrafo, que carguemos el tapete. ¿Vale? A ver. Lo cargamos y una vez lo cargamos, la pantalla empieza a cargar. Y ya nos dice que toquemos el botón de ir para que comience a escribir.
Voy a acercar la pantalla para que veáis mejor. Vale, la pantalla se me ha parado mientras terminaba, o sea, como se me bloquea la pantalla, como se apague el teléfono durante un tiempo y no me dé cuenta, como estoy grabando pantalla, se para la grabación, con lo cual lo que es el final de la grabación en la pantalla del móvil no lo habéis podido ver, pero sí que la cámara que está grabando la máquina lo ha podido grabar bien. Ha terminado de escribir, así que ahora me dice que si quiero intentarlo nuevamente, como ha escrito perfectamente no lo necesito, así que descargo Tapete. Y este es el resultado. Luego se podrá rellenar o elegir fuentes que no sea de doble línea, sino que sea de una sola, fuentes más finitas de escritura para hacer este tipo de cositas. Y de momento es esta la prueba que hago hoy. Si queréis vídeos de cositas más concretas, la semana que viene seguiré grabando, seguiré subiendo. Trabajaremos con vinilo textil para hacer alguna camiseta, algún body. Y se aceptan sugerencias, ¿vale? Podéis dejarlo en comentarios que iré creando el contenido que me pidáis, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, que como veis es muy práctica, es muy pequeñita, se puede trabajar con el móvil, ocupa muy poquito, con lo cual para quien no tenga plotter es la opción perfecta. Es la opción perfecta porque puedes personalizar un montón de cosas, ponerle el nombre a los álbumes con la fuente que queramos y en fin, que estoy enamorada de mi pequeña y que nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme.